Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante y es con respecto a la relación que tienen los gigantes de Elbaf con el dios del sol. Gracias a eso podríamos entender por qué justamente Dor y Broggy fueron a involucrarse al incidente de Egghead solo por Luffy. Una de las grandes sorpresas del capítulo 1106 no fue solo la llegada de los gigantes Dor y Broggy, sino que mencionaron que fueron allí por Luffy, el dios del sol. El que estos gigantes relacionaran de inmediato a Luffy con el dios del sol sorprendió a muchos por la relación que podrían tener. Obviamente Dor y Broggy o los gigantes de Elbaf en sí tienen información acerca de Nika, por ende saben cositas del siglo vacío. Soul, el cual escapó de Ohara hacia Elbaf con investigaciones del siglo vacío, a lo mejor uno creería que él se encargó de contarles todo sobre esto a los gigantes. Sin embargo, recordemos que Dor y Broggy hasta hace poco estuvieron en Little Garden. Ellos tal parece decidieron volver a Elbaf cuando vieron la nueva recompensa de Luffy en donde sale con su aspecto de Nika. Al ver esta recompensa es que entendieron que el dios del sol ha vuelto. En pocas palabras, ellos ya debieron tener esa información desde hace mucho antes. En vista de que vimos a estos gigantes junto a Shanks en Elbaf, muchos han estado hablando acerca de que ellos fueron enviados por el Yonkou Shanks a salvar a Luffy, y la verdad no estoy tan seguro de esto. Cuando Shanks notó peligro en Wano por una posible llegada de los piratas de Kurohige, él fue personalmente a este sitio. En ese punto ya se habían revelado las nuevas recompensas y era sabido por todos el aspecto mítico de Luffy. Aunque estuvo muy cerca de Luffy, Shanks optó por no reunirse todavía con él. Ahora en Egghead, con el peligro de la marina, si Shanks se preocupara tanto por Luffy hubiese ido personalmente a ayudarlo, así como sucedió en Wano. Simplemente no quiso ir porque pueda que no le interesara. Si fue a Wano, fue más porque pensó que Teach estaba también en camino. En este punto creo que está claro que a Shanks se le suda un poco el viaje de Luffy. Él está más interesado en Kurohige. Dejando a Shanks de lado, siento que Dor y Broggy fueron a Egghead por cuenta propia. No es casualidad que llamen a Luffy dios del sol. Son muy pocos los que relacionaron este nuevo aspecto de Luffy con el dios del sol. Im-sama y el Gorosei, por ejemplo. Vegapunk también sabía esto sobre Luffy, pero porque él tenía información de Nika. Bonnie, la cual escuchó mucho sobre Nika de su padre, también al ver detenidamente a Luffy entendió que él era el dios del sol. En pocas palabras, solo personas que sabían muchos detalles de la leyenda de Nika es que pudieron reconocer a Luffy como el dios del sol. Hushu, por ejemplo, aunque haya sabido la leyenda de este ser mítico, si lo ponían frente al Luffy transformado, a lo mejor y no lo relacionaba con Nika, porque no tenía muchos detalles específicos de cómo lucía o su poder. Sabía solo su historia de liberar esclavos. En flashbacks tanto de Skypiea como de Elbaf se han mencionado al dios del sol, por lo que se entiende que estas culturas sí que conocían o veneraban a este dios. Siento que en Elbaf no solo lo veneran, sino que sabían de su existencia. Eso sí, solo gigantes en específico pueden saber en la actualidad sobre la relación entre el dios del sol y los antiguos gigantes de Elbaf. No me sorprendería para nada que Elbaf hace más de 800 años hayan sido aliados de Joy Boy, el dios del sol de esa época. Y es que si nos ponemos a pensar, tanto Wano como Elbaf son un poco similares. Ambos reinos en los 800 años que el gobierno mundial ha estado en el poder no se aliaron a esta organización. Incluso por el gran poder de estos reinos, el gobierno ni se ha molestado en invadirlos, respeta mucho su poder. No me sorprendería que los gigantes hayan sido clave para que el reino antiguo haya progresado en su momento, y también pueda que ellos hayan sido indirectamente responsables de su derrota. Recuerden que siempre se ha mencionado que con un ejército de gigantes se puede llegar a conquistar el mundo, por eso es que el gobierno desde siempre ha estado interesado en investigar el gigantismo para ellos crear su propio ejército de gigantes. Cuando los gigantes fueron aliados de Joy Boy, ellos en parte infundían miedo al resto de reinos para evitar algún ataque hacia el reino próspero, pero a lo mejor lo que Joy Boy tenía en mente hacer no les pudo agradar del todo a un grupo de gigantes que optaron por abandonarlo. La familia real de Elbaf pudo darle la espalda a Joy Boy cuando más se lo necesitaba. Quizás solo la tripulación de gigantes guerreros mantuvieron su lealtad hacia Joy Boy y estuvieron con él hasta el final, aunque al ser una batalla muy complicada les pudo encomendar una última misión: llevar el arma ancestral Plutón a Wano para que se mantenga oculta hasta la llegada del próximo dios del sol. Además que la tripulación de los gigantes guerreros se mantengan vigente hasta que aparezca un nuevo Nika y le brinden toda su ayuda en la batalla final. Recordemos que antes de Dor y Broggy, los antiguos capitanes de los piratas gigantes guerreros eran Yorul y Yarul. Estos al llegar a cierta edad le dieron la capitanía a Dor y Broggy.
Muy probable, antes de Yorul y Yarul hayan habido otros capitanes, y antes de ellos los capitanes originales que estuvieron con Joy Boy hasta el final. Cada que debían pasar la capitanía a otros gigantes, a estos nuevos capitanes les pudieron contar sobre la siguiente llegada de Nika y el propósito de ellos en ese momento. Por eso Dory y Broggy dejaron de lado sus duelos en Little Garden, y al ver la forma mítica de Luffy optaron por volver a Elbaf a reunir su tripulación pirata para cumplir el objetivo de los piratas gigantes guerreros. Es por eso que no dudaron en ir a Egghead, porque si el dios del sol muere en este incidente, su objetivo y la razón por la cual lo estuvieron esperando se perdería. Tienen que salvaguardarlo hasta que sea el momento indicado. Estos gigantes sin duda tendrán participación en la guerra final contra el gobierno, y a mi parecer serán los que mayor protagonismo tendrán. ¿Recuerdan que les mencioné que los piratas gigantes guerreros originales pudieron llevar el arma ancestral Plutón a esconder a Wano? La razón del por qué Joy Boy los envió a ellos sería porque son los únicos capaces de navegar este poderoso buque de guerra. Según se ha dicho, Plutón es un gigantesco buque de guerra con el poder para destruir islas enteras. En el último capítulo del manga fuimos testigos de la diferencia abismal de tamaño entre un buque de guerra de la marina y el barco de los piratas gigantes. Plutón a lo mejor podría ser mucho más grande que el barco de Dory y Broggy, el cual de por sí ya es de un tamaño colosal. Entonces para navegar este gigantesco buque de guerra se necesitaría exclusivamente a los gigantes. En pocas palabras, la misión de los gigantes cuando Luffy los necesite será navegar el gigantesco buque de guerra Plutón. ¿Saben algo interesante? Hairudin, uno de los comandantes de la flota de Luffy, creó su propia tripulación de nuevos piratas gigantes guerreros. Si algo le llega a pasar a Dory y Broggy, Hairudin podría ser el capitán gigante que navegue Plutón. Eso estaría loquísimo. Así de paso, uno de los miembros de Luffy tomará este rol principal en la batalla final. Ojo con algo, Hairudin a lo mejor no sabía del objetivo de los gigantes con el dios del sol. Quizás sí venere a este dios, pero no debería saber la misma información que manejan Dory y Broggy. Quizás Hairudin formó su tripulación por las leyendas que había escuchado de Dory y Broggy. Él solo quería revivir ese espíritu de tal majestuosa tripulación. Aparte, Hairudin nunca conoció a Dory y Broggy personalmente. Ellos llevan 100 años luchando en Little Garden y Hairudin apenas tiene 81 años. Él ni nacía cuando estos dos gigantes comenzaron a luchar. Ojo con el príncipe Loki, a lo mejor nos terminamos sorprendiendo muchísimo con él cuando ya inicie el arco de Elbaf. En fin, coméntenme todas sus opiniones sobre este tema. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.